todos y a todas. Bueno, ayer tuvimos una charla en directo sobre la ansiedad y una pregunta ahí que se quedó sin explicar del todo porque había que tocar muchos temas. Entonces, esta pregunta puede que mucha gente se la haga y va sobre los ataques de ansiedad o sobre las crisis de ansiedad. Pueden ser personas que nunca han experimentado una crisis de ansiedad o que la han tenido y ni siquiera se han dado cuenta porque ha sido muy suave, la han confundido con otra cosa. Puede ser para personas que tengan crisis de ansiedad pero no estén seguros o seguras de que se trata de eso. Para nada quiere decir que los síntomas que yo voy a describir ahora mismo sean incompatibles con otra enfermedad. Por supuesto que si tú tienes unos síntomas que se repiten mucho y no estás seguro o segura de que pueda tratarse de una enfermedad física o neurológica o lo que sea, una enfermedad que necesite otro tipo de atención, por supuesto tendrás que buscar ayuda médica, pero es muy fácil confundir los síntomas de la ansiedad con síntomas de otras enfermedades. La ansiedad, cuando es desadaptativa, puedes notarla de forma muy diversa, pero nos vamos a centrar en lo que es un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Un ataque de ansiedad tiene un principio y tiene un fin. Con esto quiere decir que no se mantiene en el tiempo, sino que tiene un periodo determinado, suele durar desde unos segundos hasta minutos. Puede ser una cosa muy súbita, que de repente te encuentres con palpitaciones, con sudores y se pase muy rápido, puede durar más. Luego los síntomas pueden ser muy suavitos o puede ser un ataque que en un momento determinado, si no estás acostumbrado a experimentarlo ni a gestionarlo, te dan urgencias porque puedes pensar que estás sufriendo un ataque al corazón o algo parecido, y para nada es así. Quiero que quede claro que los ataques de ansiedad son completamente inocuos, no te hacen ningún daño, solamente son desagradables, muy desagradables. Si tú, que me estás viendo y escuchando, has tenido o tienes ataques de ansiedad, sabes perfectamente lo desagradables que son. Pero como te digo, nunca te van a hacer ningún daño. Así que en ese aspecto puedes tener total tranquilidad. Un ataque de ansiedad no te perjudica. Son tus pensamientos, tus creencias los que te hacen tener ese miedo desproporcionado ante los síntomas. Entonces, ¿qué tenemos? Tres cosas que ver. Primero, los síntomas físicos, porque la ansiedad es física. Segundo, los pensamientos que tenemos sobre esos síntomas. Y tercero, las emociones que se generan. Por ejemplo, uno de los síntomas habituales puede ser el dolor de pecho. Esto se debe a que estamos respirando más rápido de lo normal. Llega al punto que nos molesta el pecho. Esa respiración superficial, esa respiración hace que te acabe molestando el plexo solar. Entonces, el pensamiento que te viene a la cabeza es: me está dando un ataque al corazón, estoy sufriendo un infarto. Ese es el pensamiento, no es la realidad. ¿Qué pasa? Que ese pensamiento va acompañado de una emoción. La emoción, ¿cuál es? El miedo. Si tú crees que te está dando un infarto, por supuesto tienes miedo. Ese miedo, ¿qué va a hacer? Que te relajes o que sientas más ansiedad. Vas a sentir más ansiedad. Por lo tanto, vas a respirar más rápido. Por lo tanto, te va a molestar más el pecho. Así que tu pensamiento va a ser: me está doliendo más, voy a tener un infarto. ¿Qué pasa? Que tu miedo va a crecer. Así que vemos ese triángulo que va completamente cerrado. Me duele el pecho, voy a tener un infarto, tengo miedo. Como eso va creciendo, cada vez te va a doler más el pecho, cada vez va a tener pensamientos más catastróficos y cada vez vas a sentir más miedo, hasta el punto en que puedes ir a urgencias, donde te van a decir que estás sufriendo una crisis de ansiedad. Aún así tú vas a seguir diciéndole al propio médico cardiólogo que te está haciendo las pruebas que no, que están equivocados, que tú te estás muriendo, y no te estás muriendo. Es ansiedad. Como digo, aunque es inocua, es muy, perdona por la palabra, por culera. La ansiedad te hace creer cosas verdaderamente catastróficas y es muy desagradable, es muy desagradable. Entonces, lo que debemos hacer, que es cortar ese circulito. Vamos a ver los síntomas de este ataque de ansiedad, como he dicho antes, y ahora voy a decir cómo podemos cortar eso. Por una parte, en los ataques de ansiedad, cada persona los vive a su manera. Si bien hay una serie de síntomas que son muy característicos. Por ejemplo, sensación de irrealidad.
Es decir, es como si todo te pareciera extraño, ¿no? Tienes cierta sensación de extrañeza, sensación de despersonalización. Es como si estuvieras fuera de ti. A veces tienes la sensación de que puedes observar todo desde fuera de ti. Una sensación muy extraña y son sobre todo experienciales. Si no lo has vivido, la sensación de irrealidad y la de despersonalización son muy difíciles de explicar. Podría compararse con cuando, por ejemplo, te acabas de despertar y no estás despejada del todo y tienes esa sensación de no saber muy bien dónde estás, por poner un ejemplo, ¿no? Otra sensación parecida puede ser, pues si alguna vez te has pillado una borrachera, pues ese tipo de sensación, como estar borracho o borracha. De todas formas, por muchos símiles que yo busque o encuentre, siempre te digo, si tú lo has experimentado, sabes perfectamente lo que es la sensación de irrealidad y de despersonalización. Son sensaciones muy desagradables y muy difíciles de explicar a otra persona, no las va a entender bien. Luego esas sensaciones que se van a entender mejor, por ejemplo, entumecimiento, frío en las manos. ¿Por qué se debe todo esto? Falta de riego sanguíneo. Estamos tan acojonados que nuestros músculos se ponen en tensión, preparándose para la lucha o para la huida. Entonces nos falta sangre en las extremidades. También podemos tener mareo por esa falta de riego, sensación de mareo. Tenemos sensación de ahogo o presión en el pecho por esa respiración que se hace de forma incorrecta y de manera automática. Más cosas que podemos tener: el estómago revuelto. ¿Quién no se le ha puesto el estómago revuelto cuando ha estado nervioso o nerviosa? Ese estómago revuelto, cuando tiene una crisis de ansiedad, se vuelve exagerado. Náusea, incluso vómitos, malestar estomacal, sensación de diarrea o diarrea. Es decir, el sistema digestivo se te vuelve loco. Esto ocurre porque nuestra mente es prehistórica. Entonces, nos han preparado ante un peligro. Tenemos que luchar o tenemos que huir. Entonces, tanto para la lucha como para la huida, nuestro cuerpo tiene que estar ligero. ¿Y cuál es la forma de aligerarlo? Expulsar los alimentos que tengamos dentro del cuerpo. Entonces nuestra mente piensa que ese peligro que nosotros estamos viendo de una forma desmesurada, que es como si fuera un elefante, un mamut, un animal prehistórico que viene a atacarnos, tenemos que estar preparados para ese peligro. Y por eso los vómitos o las náuseas, la falta de poder ingerir cualquier alimento porque no te entra nada, y la diarrea, porque tenemos que expulsar. Es así de simple. Como vemos, somos más básicos de lo que creemos muchas veces. Ya he dicho todos esos síntomas estomacales. También puedes tener sudores. Depende del contexto, del tipo de ansiedad que sea. También los síntomas de la ansiedad son de una u otra forma, pero cuando sufro un ataque de ansiedad, creo que no me he dejado ninguno. Bueno, podría coger el DSM y ponerme aquí ya a decirlo uno a uno. Creo que no me he dejado ninguno. Y sobre todo es esos pensamientos que te vienen y que te dicen te estás muriendo, porque estás teniendo una serie de síntomas tan desagradables y todos juntos, que lo único que puedes pensar es que te vas a morir o que te estás volviendo loco. Tienes la sensación de que vas a perder el control, de que te vas a poner a gritar, de que vas a saltar por una ventana. No que desees saltar por la ventana, no, sino que crees que vas a perder el control y puedes saltar por la ventana. O sea, tener un ataque de ansiedad, como digo, es muy desagradable. ¿Qué hacer cuando alguien que está con nosotros empieza a tener un ataque de ansiedad? Le decimos que se tranquilice, le decimos que se relaje y le decimos cómo debe hacerlo. No vale que una persona te diga tranquilízate. Sería tan fácil si eso fuese así. Cuando una persona va a urgencias con un ataque de ansiedad, entonces llega el médico de urgencias y le dice tranquilízate, y esa persona se tranquiliza, ya está. No, no tendría que dar un ansiolítico, ¿no? Bueno, ¿qué le decimos? Respira con tranquilidad, céntrate, no sé, fíjate en el cielo, cuéntame algo. Intentamos que esa persona se distraiga. ¿Por qué digo que se distraiga? Cuando yo trabajo en atención plena, que lo que hacemos es ser conscientes. Si una persona ya sabe gestionar sus emociones, sus pensamientos, porque tiene experiencia con atención plena, con meditación, con relajación, entonces sí puede decirle ciertas cosas, como sé consciente, como deja un espacio, dónde estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, qué pensamientos te vienen, para que esa persona observe y se desligue de todos esos pensamientos, emociones, sensaciones físicas.
Pero si esa persona no tiene idea de trabajar con todo esto, no le puedes decir, toma contacto con esas emociones, pensamientos y sensaciones físicas, porque se va a desbordar. Ahí lo que hay que aplicar es una distracción hasta que se empiece a trabajar verdaderamente con la ansiedad. Por lo menos a mí y la gente que conozco, la clientela que tengo, nunca le han servido de primeras, cuando tengo un ataque de ansiedad de primeras, que tú les digas, observa esa ansiedad, explícame cómo es, dónde la sientes. Tienes que hacerlo, pero de otra forma distinta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que recomiendo encarecidamente que empieces a practicar la atención plena ya. Empieza ya, porque si tú aprendes a nadar en una piscina con agua tranquila, con agua templada, donde tienes espacio, donde tienes recursos para poder agarrarte si te cansas nadando, si tú sabes nadar ahí, en el momento en que te metes mitad del mar con una tormenta gigante, es muy probable que sepas desenvolverte bien, o al menos tienes las nociones suficientes como para saber cómo hacerlo. Si tú no practicas la natación en una piscina tranquila y de repente te echan a alta mar con un oleaje grande, tienes muchas probabilidades de ahogarte o necesitar una ayuda externa, alguien que te salve, porque no tienes recursos suficientes. Entonces, ¿puedes aprender a nadar en mitad de una tormenta? Sí, pero es igual de fácil que si aprendes a nadar primero en un sitio tranquilo. Cuando te sacaste el carnet de conducir, lo primero que hicieron que fue llevarte a una autopista a la entrada de una ciudad, como por ejemplo Madrid, a una rotonda gigante. Esa fue tu primera clase de conducir. O te llevaron a un descampado, un sitio donde estaban edificando que no había ni gatos. Piénsalo. No puedes empezar de golpe porque es muy complicado y puede generar incluso el efecto contrario. Entonces te recomiendo que empieces a practicar la atención plena, la meditación. De verdad que vas a tener unos beneficios increíbles. Para empezar, tu ansiedad se va a reducir mucho y en el momento en que tengas una crisis de ansiedad, si es que la tienes, vas a saber cómo gestionarla sin entrar en pánico. Bueno, si alguien tiene alguna duda, de esta forma dejaré por aquí de DSM todos los síntomas de la ansiedad y demás, por si veis que alguno se os escapa, pero quiero que os quedéis con esas ideas claves que os he dicho y cualquier pregunta que me la hagáis. Y nada, te deseo un feliz día, una feliz semana, una feliz vida llena de serenidad. Gracias por escucharme.